todos, soy Luisa López, bienvenidos de nuevo a explorar misterios sin resolver. En las altas mesetas del oeste americano se encuentra un misterioso rancho. Este lugar es conocido como uno de los puntos más investigados del planeta en lo que respecta a fenómenos sobrenaturales. Durante las últimas décadas se han descubierto animales gigantes con habilidades extraordinarias, múltiples objetos voladores no identificados, anomalías en el campo magnético e incluso portales a otras dimensiones. En 2007, el Departamento de Defensa de Estados Unidos asignó $22 millones solo para investigar los fenómenos misteriosos de este lugar. Entonces, ¿qué sitio es este? El rancho Skinwalker en el estado de Utah. Está en la cuenca de Uinta, muy poco habitada. El nombre Skinwalker ya resulta muy extraño. Dicen que proviene de una leyenda indígena. Antes de que llegaran los europeos, aquí vivían dos tribus de nativos americanos, los navajos y los Ute. Ellos habían firmado un acuerdo para vivir en paz, pero durante la Guerra Civil de Estados Unidos, los Ute rompieron el acuerdo y se aliaron con el ejército para atacar a los navajos. Se dice que los navajos con mucha ira lanzaron la maldición del Skinwalker sobre las tierras ocupadas por los Ute. En la cultura indígena estadounidense, el Skinwalker es un hechicero que puede cambiar de forma. Puede transformarse en animales o incluso controlarlos. Nadie sabe si los navajos lanzaron esa maldición realmente, pero en el rancho sí aparecían animales muy extraños. Todo empezó cuando la familia Sherman se mudó allí. Ellos compraron el rancho a la familia Myers. En el contrato había una cláusula extraña. Establecía que no se podían realizar trabajos de excavación en el terreno sin notificarlo previamente a los anteriores propietarios. Aún así, dado el precio favorable y el entorno que parecía tan agradable, firmaron sin pensarlo mucho. La familia Sherman se mudó ilusionada, pero enseguida notaron rarezas en la casa. En primer lugar, los armarios de toda la casa, independientemente de su tamaño, estaban sujetos con pesadas cadenas de hierro. Luego, las puertas se abrían y cerraban violentamente de repente, sin ningún motivo aparente. Posteriormente comenzó la desorientación temporal. La dueña de la casa, Gwen, tardó varias horas en clasificar los alimentos que había comprado y colocarlos en sus respectivos armarios, solo para descubrir que los artículos volvían intactos a la mesa de la cocina donde estaban en un principio. También los niños pasaban toda la mañana moviendo una malla metálica, solo para descubrir durante el almuerzo que la valla había vuelto a su posición original. Aún más extraño fue que Terry estaba trabajando en el prado ese mismo día cuando unos alicates de 32 kilogramos desaparecieron delante de sus narices, y más tarde descubrió que los alicates colgaban en la copa de un árbol de 6 metros de alto. Pero eso no es todo. A continuación descubrieron que el ganado del rancho estaba desapareciendo sin motivo aparente. El ganado que era un sustento de la familia Sherman y que podían hacer. Afortunadamente parte del ganado fue encontrado finalmente, pero lo que vieron fue absolutamente espantoso. Todos y cada uno de los animales habían sido sometidos a precisas incisiones quirúrgicas y se les habían extirpado órganos vitales, como los ojos, las orejas y la lengua. Los cortes estaban hechos con tal destreza que estaba claro que no se trataba de la obra de animales salvajes. Sin embargo, tampoco parecía ser obra de los humanos, ya que no había huellas humanas en el suelo cerca del ganado, no había huellas de neumáticos, ni de vehículos, ni siquiera manchas de sangre. Entonces, ¿quién mutilaba al ganado? La familia decidió ir y descubrir la verdad. Comenzaron a vigilar de cerca al rebaño. Ese mismo día, el culpable finalmente apareció. Era un lobo de enorme estatura, 3 veces más grande que un lobo normal, con pelaje gris y ojos azules, así lo describían. El hombre lobo se acercó a la familia Sherman con un paso elegante, no mostró ningún temor, comportándose de forma muy dócil e incluso bajando la cabeza para que lo acariciaran. Justo cuando la familia bajó lentamente la guardia y comenzaron a interactuar con él, incluso discutiendo si mantenerlo o no como mascota, el lobo saltó repentinamente al prado, agarró un ternero e intentó arrastrar al animal de 300 libras. Terry cogió rápidamente el rifle que le entregó su hijo y disparó 4 tiros al lobo, el último de ellos directamente al corazón. Cabe señalar aquí que Terry era un tirador muy entrenado y estaba a menos de 3 metros, era imposible fallar. Sin embargo, el lobo parecía tener un chaleco antibalas, no mostró ninguna herida, solo soltó al ternero, caminó 10 metros, los miró como si no quisiera rendirse
El hijo le pasó un arma más potente. Con ella, Terry había derribado ya alces de 2 metros de largo y 300 kilos a 200 metros de distancia. Ahora estaba solo a 10 metros del lobo. Disparó 2 veces y vio cómo las balas atravesaban su cuerpo, pero no sangraba. El lobo simplemente se dio la vuelta, cruzó un arroyo y desapareció en el bosque. Terry lo siguió, pero las huellas se borraron en la zona húmeda cerca de la orilla. Era como si hubiera desaparecido en el aire. ¿Había un portal hacia otro espacio? Más tarde, la familia volvió a encontrarse con lobos gigantes. Los vecinos aseguraban que había una manada, pero el gobierno respondió que en Utah no había lobos desde 1929. Roland, un joven que vivía en un pequeño pueblo a 3 millas de distancia, a menudo venía a cazar con sus amigos. Ese invierno se refugiaron en la cabaña del rancho número 2. Estaban agachados a la espera, observando en silencio la aparición de la presa. De repente, 2 de ellos escucharon un ruido fuera, algo que se movía. Eso significaba que había una presa. Los 2 salieron entonces corriendo a investigar, solo para descubrir que lo que aparecía en la nieve eran huellas humanas descalzas en pleno invierno. ¿Quién caminaría descalzo sin miedo al frío? ¿Podría ser el legendario Pie Grande? Los 2 jóvenes se emocionaron, rápidamente cogieron sus armas y se lanzaron en su persecución. Se encontraron tras seguir las huellas, cambiaron de repente a marcas de garras de lobo. Cuando miraron hacia arriba, de repente se dieron cuenta de una criatura colosal que se encontraba justo al frente de ellos. Ese monstruo medía casi 2,5 metros de altura, se parecía a un lobo pero caminaba erguido. Les apuntaba con sus garras como advirtiéndoles algo. Asustados, dispararon. El monstruo rugió y desapareció en el bosque. En realidad, si los Sherman hubieran investigado un poco la zona antes de mudarse, habrían descubierto que el fenómeno del ganado descuartizado se había producido con frecuencia en las altas llanuras americanas desde la década de 1960. Décadas después, Roland lo contó a la prensa todavía con miedo. El veterano sheriff Chris, que era amigo íntimo de los antiguos propietarios de la casa, la familia Myers, también reveló en una entrevista que en una ocasión se unió a la familia en la búsqueda de 2 vacas desaparecidas. Cuando encontraron las vacas, también habían sido descuartizadas y casi al mismo tiempo fue testigo de una nave espacial extraterrestre sobrevolando los pastizales cercanos. De hecho, desde 1906, la cuenca donde se encuentra el rancho ha sido azotada por fenómenos misteriosos. Los periódicos locales informaron que los granjeros oían extraños ruidos que provenían del subsuelo, y a partir de la década de 1950 comenzaron a proliferar los registros de avistamientos de ovnis. Se estima que más de la mitad de los residentes de la cuenca habían presenciado objetos voladores no identificados en los cielos. El caso más emblemático ocurrió el 4 de septiembre de 1978, cuando el Desert News, un periódico de larga data del oeste de Estados Unidos, informó de un incidente en el que un adolescente local, Dale, y su familia se encontraron con un ovni. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, el 11 de agosto, Dale, de 13 años, caminaba hacia su casa. Vio un platillo volador plateado sobrevolando y emitiendo un resplandor verde. Al mirar hacia arriba, pudo ver la parte inferior de la nave. En ese momento sintió que alguien a bordo lo estaba observando. Aterrorizado, corrió a casa y se lo contó a su madre. Al principio, su madre no creyó el relato de su hijo, pero de repente se dio cuenta que el aire acondicionado de la casa dejó de funcionar. La pantalla del televisor perdió la señal e incluso el perro yacía en el suelo y comenzó a temblar. Parecía terriblemente asustado. Cuando salió a la calle, vio el ovni flotando justo encima de su casa antes de alejarse rápidamente hacia el noreste. Si la historia terminara ahí, no sería más que una leyenda urbana. Pero el quid de la cuestión está en la última parte. Cuando la mamá llamó a la comisaría para denunciarlo, el agente encargado de la investigación, el señor Murray, declaró que él también había visto el platillo flotante. Al día siguiente, el periodista de investigación Rasmussen vino a visitarlos. Rasmussen explicó que él y su nieto de 10 años también habían visto el mismo platillo volador la noche anterior. Mientras conducía, la nave tenía una parte superior abovedada que emitía una luz brillante muy similar al ovni que Dale dibujó más tarde. Mientras tanto, muchos otros testigos informaron del avistamiento al famoso investigador de ovnis Higgs. Este incidente dio mayor credibilidad a todo el fenómeno del avistamiento de ovnis.
De hecho, desde la década de 1950, los informes de testigos de ovnis de la cuenca de Uintah se han contado por miles, lo que ha hecho famosa a la cuenca como un punto caliente para la actividad de ovnis. En cuanto a la familia Sherman, que se mudó aquí como era de esperar, poco después de establecerse, los Sherman comenzaron a encontrarse con platillos voladores. Su primer avistamiento fue de un objeto rectangular parecido a una nevera. Este objeto no tenía ruedas, pero se movía a gran velocidad, aterrizando silenciosamente sobre su valla, desapareciendo luego por encima de las copas de los árboles. Además de esto, también observaron numerosas naves triangulares. Un día, un platillo aterrizó descaradamente en su pastizal con su interior brillantemente iluminado, donde la dueña de la casa, Gwen, vio a un gigante sentado dentro del vehículo que miraba fijamente. Esta figura, vestida completamente de negro de la cabeza a los pies, tenía el rostro oculto por una máscara negra. ¿Podría ser que los enormes lobos con los que se habían encontrado anteriormente fueran criados por este hombre de negro? La mirada de ese hombre llenó a Gwen de mucho temor, así que no se atrevió a volver a pensar en ello y cerró inmediatamente las cortinas. Al día siguiente, descubrieron enormes huellas humanas en la hierba que medían 45 centímetros. Es una huella realmente enorme. Esa huella de 45 centímetros parece realmente la de un pie grande. El hombre de la casa, Terry, solía ver en el cielo un enorme disco naranja como una nube de color naranja pálido que a veces parecía una puesta de sol naranja. Aparecía casi siempre en el mismo lugar. Una tarde, Terry observó a través de su telescopio con claridad un trozo de cielo azul en el centro del disco. Sintió que era una ventana o una grieta en el cielo. Más allá de la ventana se extendía otro mundo donde su día era nuestra noche. Un día incluso utilizó gafas de visión nocturna para ver un objeto triangular emerger de esta ventana. Esta ventana se expandió rápidamente en cuestión de segundos y se dirigió a toda velocidad hacia su patio. En otra ocasión observó otro objeto que se precipitaba hacia una fisura naranja en el cielo. Terry cree que esta ventana naranja sirve como portal a otra dimensión y que su rancho marca el punto de salida en este lado de la Tierra, y que en cuanto a estos ovnis accedían a la Tierra a través de este mismo pasaje, aunque naturalmente esto no era más que una modesta conjetura suya. Un día de primavera de 1996 apareció una pequeña esfera azul que no solo asustó al rebaño, sino que también jugó con sus 3 perros pastores antes de matarlos. La familia, completamente desconsolada, decidió finalmente vender el rancho. Sin embargo, en ese mismo momento el rancho ya había adquirido notoriedad. Robert Bigelow tomó rápidamente el control del rancho, reunió a un equipo de científicos para llevar a cabo investigaciones sobre ovnis en ese lugar. Este proyecto incluso consiguió una subvención de $22 millones del Pentágono. Sin embargo, es probable que fuera precisamente por esta participación del Departamento de Defensa que, debido a los requisitos de confidencialidad, nunca se hicieron públicos los resultados finales. Lo único que se sabe es que en 2016 el rancho volvió a cambiar de manos y pasó a las manos de otro millonario, Brandon Fogel, que se asoció con el canal History Channel, especializado en investigación de fenómenos sobrenaturales, para rodar aquí una serie de telerrealidad. El programa ya ha emitido 5 temporadas, desvelando cada vez más secretos y ganando popularidad entre los espectadores. Los miembros del equipo realmente profundizan en el programa, registrando cada centímetro para descubrir la verdad. Incluso idean formas de atraer a los ovnis, capturando todo tipo de imágenes asombrosas, pero como mencionamos al principio, no se debía excavar en cualquier lugar del rancho. Entonces, ¿con qué se encontró el equipo de Fugler mientras excavaba en profundidad? ¿Qué verdades desenterraron? La historia del rancho la dejamos aquí. Si quieres descubrir más secretos del rancho, déjanos en un comentario. Esto es Misterios sin resolver. Yo soy Luisa López y nos vemos la próxima vez.